Bien, entonces ya vimos en la primera parte la noción intuitiva, cómo es que entendemos a un anillo, cómo esta estructura es la tercia ordenada, esta estructura que está conformada por un conjunto y dos operaciones a las que les vamos a llamar, por convención, suma y multiplicación, ¿no? Que no siempre va a ser lo mismo. Y bueno, estas operaciones con los elementos de ese conjunto tienen que satisfacer estas reglas, tienen que cumplir los axiomas estos de acá. Ahora, no todos los axiomas de acá, por eso es que no lo escribí como definición, porque quería introducir la idea, más o menos de manera general, y después pasar a la definición. No es necesario que todos estos sean, no sé si los enumeré de nuevo igual, espero que sí, pero bueno, eso no es tan relevante. Entonces el primer axioma, el que enumeré como el axioma 1, es el de la existencia del neutro aditivo. El segundo, la conmutatividad de la suma. El tercero, la asociatividad de la suma. El cuarto, la existencia de inversos aditivos. El quinto, la asociatividad del producto. El sexto, la existencia del neutro multiplicativo. El séptimo, la conmutatividad del producto. Y el octavo, la distributividad, que aplica tanto a suma como a producto. Bueno, entonces ahora sí déjenme ponerles la definición. Y vamos a definir un anillo. Un anillo es una tercia, ¿no? Ya sé que estoy escribiendo lo mismo, pero ahora sí lo pongo como definición. Una tercia que está compuesta por un conjunto, una suma y una multiplicación, tal que se satisfacen, tal que para todo A, B y C elementos ahí se satisfacen. ¿Por qué A, B y C? De nuevo vuelvo a lo de los enunciados estos lógicos, la forma lógica de los enunciados. ¿Por qué no menciono a menos A, por ejemplo, a N y a E? No menciono a N y a E porque si se dan cuenta, de hecho fíjense que es la misma forma, existe un N tal que para cada uno de los elementos, para todos los elementos del conjunto sirven como neutros, ¿no? Entonces, como el axioma me garantiza la existencia, a ese no me lo tomo. También ese es de alguna manera un enunciado existencial, ¿no? Para cada uno está su inverso. Entonces, estos tres a veces son los elementos dados en el dominio del conjunto. Entonces, esos son los que tienen que satisfacer, se satisfacen los axiomas del 1 al 5 y el axioma 8. ¿Por qué del 1 al 5 y el axioma 8? Lo que les di fue la versión intuitiva, pero ya para la definición, para que algo cumpla con las características de ser un anillo, solamente es necesario que cumpla 1, 2, 3, 4, 5 y 8. El 6 y el 7 son adicionales. Si tengo un conjunto con dos operaciones que no satisfacen 6 y 7, sigue siendo un anillo, y que satisface el resto, sigue siendo un anillo, pero que no cumple con estas dos. Entonces, si además, vamos a ponerle, a este no le puse nombre, vamos a poner nombre para referirnos a él, una agarigoleada. Entonces, si además A, o sea, esta estructura, satisface el axioma 7, decimos que A es un anillo conmutativo. Entonces, no necesariamente para que algo sea un anillo, la multiplicación tiene que ser conmutativa, ¿no? Un ejemplo, para los que estuvieron en álgebra superior no conmigo, o para los que tengan este ejemplo presente, son las matrices. Si nos tomamos las matrices de n por n, con entradas en algún campo, por ejemplo en los reales, esas van a cumplir con las propiedades, así muy fácilmente se demuestra que cumple con las propiedades de la suma, pero para el producto, vamos a tener que el producto de matrices no es conmutativo, que multiplicar una matriz A por B no es lo mismo que multiplicar a B por A. Entonces, bueno, ese es un ejemplo más o menos común de un anillo que no es conmutativo, hay más, pero entonces si se cumple es conmutativo, y si además se satisface, o sea, además de el axioma 7, o sea, ya de 1 a 5, el 7 y el 8, si además se satisface el axioma 6, decimos que A
un anillo conmutativo con el elemento unitario. Entonces, unitario. Entonces, ni el axioma 6 ni el axioma 7 son parte de la definición de anillo. Un anillo puede satisfacer solamente unos 5 y 8, pero los anillos que más nos van a interesar, y vamos a ver por qué, vamos a pasar a la siguiente estructura, de nuevo en este journey de ir entendiendo las estructuras cada vez de manera más profunda y de ir tomando estructuras más sofisticadas. Vamos a ver lo que es un dominio entero, pero antes de eso, pues es tener eso claro, ¿no? Si además tenemos estas dos propiedades, vamos a tener la definición de anillo, pero un anillo con otros recursos, ¿no? A saber que su multiplicación es conmutativa, con lo cual vamos a decir que el anillo es conmutativo, y que además tiene un elemento unitario, o sea, alguien que al multiplicarlo deja a todos los elementos del conjunto igual. Ahora, si yo digo un anillo conmutativo, no hay confusión de a qué conmutatividad me refiero, o sea, del producto igual a la de la suma. ¿Por qué no hay confusión? Porque la conmutatividad de la suma es parte de la definición. Entonces no hay anillos no conmutativos respecto a la suma. La que se llama suma, que satisface las condiciones de la 1 a la 4 y después la condición 8, junto con el producto, esa tiene que ser conmutativa para que algo sea un anillo. La multiplicación no necesariamente, ¿no? Entonces, si digo que el anillo es conmutativo, me refiero a la conmutatividad de la multiplicación, porque no hay anillos en los que la suma no sea conmutativa. Perfecto. Bueno, entonces ya tengo mi definición, ya sé lo que es un anillo, ya tengo una idea muy intuitiva de lo que es una estructura algebraica, y ahora pues vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplo, bueno, ya saben, ¿no? Está el ejemplo paradigmático. Entonces vamos a empezar a enumerar. A esa definición le voy a poner definición 1 y ya iremos avanzando en eso, y vamos a poner un ejemplo 1, ¿no? Entonces, el ejemplo paradigmático de anillo, como muchos ya deben de saber, pues son los enteros. Y entonces, ¿quién sería este anillo? Y esto es algo que me gusta aclarar, que me gusta explicar, porque usualmente se da por sentado, ¿no? Entonces, ¿quién es el anillo de los enteros? Pues el anillo de los enteros se representa así, ¿no? Este Z da los enteros. Pero los enteros como tales, pues son objetos matemáticos, objetos abstractos, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Estos objetos por sí mismos no necesariamente me van a dar un anillo ni me van a dar a lo que conocemos como la estructura de los enteros. Porque, de nuevo, lo que he repetido varias veces, porque para tener la estructura completa necesito las operaciones y las reglas, ¿no? Los axiomas, los puros objetos no forman una estructura. Entonces, se suele hacer este abuso de notación, que es poner a los enteros, digamos, o el mismo símbolo afuera y adentro. Lo cual en sí mismo, digamos, si este símbolo y este estuvieran por la misma cosa, esto es contradictorio, ¿no? Nos llevaría a una contradicción, porque algo no puede contener de manera propia a sí mismo, no puede contenerse de manera propia a sí mismo. Entonces, tener lo mismo adentro ya fue como raro, pero es que no son lo mismo. Esta de acá es la estructura que tiene un conjunto, que son los números como tales, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sus operaciones y sus axiomas. Este es solamente el conjunto, como si tuviéramos una bolsa ahí con los enteros sin estructura. Pero bueno, se hace ese abuso de notación, pero luego aquí está por una cosa diferente, que aquí este es el conjunto, esto es la estructura. Entonces, esto claramente es un anillo, y de nuevo es el ejemplo paradigmático de anillo. Entonces, ¿qué tenemos que ver para ver qué es un anillo? Pues hay que ver que se satisfacen estas propiedades, ¿no? ¿Se satisfacen estas propiedades? Pues sí, ¿no? Existe un elemento tal que al sumarlo deja a todos los demás del conjunto igual. Claro, ¿qué elemento está aquí? Pues el 0, ¿no? El 0 tiene la propiedad de que al sumarlo a cualquier otro entero lo deja como estaba, perfecto. Luego me pide que la suma sea conmutativa, y es verdad, también lo cumple. Si tomo dos enteros, si A y B son enteros, A más B es igual a B más A. Evidentemente se cumple la distributividad, la suma de enteros es distributiva. Sabemos que para todo elemento hay un inverso aditivo, ¿no? Para cualquier entero que me tome existe si ese entero es el entero A, existe su inverso menos A, tal que a sumarlo me da el neutro. Dijimos que el neutro era el 0, entonces, por ejemplo, para el 5 existe el menos 5, tal que 5 más menos 5 me da 0. Entonces se satisface el axioma 4. También hay inversos aditivos. El axioma 5, que nos dice que la multiplicación es asociativa,
también se satisface, ¿no? Si tengo A, B y C enteros, A por B por C es lo mismo que multiplicar A por B primero, y eso multiplicarlo por C. El axioma de nuevo, entonces, para que sea un anillo tiene que cumplir del 1 al 5 y el 8, ¿no? También sabemos que si A, B y C son enteros, A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Entonces, se cumplen del 1 al 5 y se cumple el 8. Entonces, ya con eso sabemos que esto es un anillo. Perfecto. Bueno, ahora el axioma 6 y el axioma 7, que son, digamos, extra para darle otras propiedades al anillo, también los podemos verificar. ¿Se cumple el axioma 6? Sí, ¿verdad? El axioma 6 dice que existe un elemento en el conjunto tal que al multiplicar a cualquier elemento por S nos va a dar el elemento original, ¿no? Los va a dejar como estaba. Y sí, ¿por qué? ¿Quién es el que existe en este conjunto tal que al multiplicarlo por cualquiera de todos los demás lo deja igual? Pues el 1, ¿no? Entonces tenemos el 1 en este conjunto, por lo tanto se cumple el axioma 6. Entonces tenemos que los enteros son un anillo con elemento unitario. Queremos ver si es conmutativo. Claro, sí es conmutativo, ¿no? Porque sabemos que el producto de enteros es conmutativo, que si tomamos A y B enteros, A por B es lo mismo que B por A. Bueno, fíjense que aquí hay como un truquito. Les digo, vamos a ver si el producto es conmutativo. Y les digo, sí, ¿por qué? Porque sabemos que el producto es conmutativo. O sea, no estoy realmente dando una justificación, estoy haciendo algo que es completamente circular, es decir, el producto de enteros es conmutativo porque el producto de enteros es conmutativo, ¿no? No estoy diciendo nada informativo, pero la razón es porque aquí estas propiedades, estos enunciados se están dando como axiomas, y los axiomas tienen esa característica, que no se justifican en ninguna otra cosa, se dan como verdades, digamos, que no se demuestran dentro de un sistema formal. Cuando hagamos la construcción conjuntista, eso no se va a valer. Para poder decir algo como esto, es conmutativo, tengo que dar una justificación. Y entonces eso nos pone a pensar mucho en cómo es la naturaleza, digamos, más objetiva de estos bichos, ¿no? de estos objetos con los que estamos trabajando aquí. Bueno, ok, entonces, perfecto, cumplió todo, entonces eso es un anillo, no solo es un anillo, sino es un anillo conmutativo. Y no solamente es conmutativo, sino que tiene elemento unitario. Si se dan cuenta, junté las dos, elementario, le puse elemento unitario. Por ejemplo, una propiedad de estructura algebraica, que también debe de serles familiar y que los enteros no cumplen, es tener inverso multiplicativo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay inversos aditivos, o sea, para todo A en X, para todo elemento del conjunto existe uno, tal que al sumarlo me da el neutro. Entonces el equivalente para la multiplicación sería decir, para todo elemento en X, o en este caso en Z, existe uno, tal que al multiplicarlo, ese elemento me da el neutro. O sea, por ejemplo, pusimos al 5, ¿no? Entonces, que eso se cumpliera, querría decir que existe alguien, tal que al multiplicarlo, me da el neutro. Y dijimos que el neutro es el 1, porque es el que tiene la propiedad de que al multiplicarlo los deja igual. Entonces, ¿qué querría decir que existiera ese? Que existiera ese querría decir, pues, alguien que al operarlo de esta forma me dé eso, ¿no? Y eso sabemos que para el número 5, por ejemplo, es un quinto. Pero esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que un quinto no pertenece a este conjunto, ¿no? Porque no es un entero. Entonces, todas las cosas se tienen que quedar dentro del conjunto. Claro, lo que les decía, si tenemos por un lado el juego del ajedrez, por otro lado tenemos el juego de las damas inglesas, una cosa que no puedo hacer es mezclar, ¿no? No puedo agarrar fichas de las damas inglesas y meterlas en el ajedrez porque ya es otro juego. Entonces, estas fichas no están en este juego, no forman parte de esto, por lo tanto no se vale utilizarla y ya no tenemos ese axioma o esa propiedad, ya esa regla ya no se satisface, entonces no hay inverso multiplicativo para los enteros. Bueno, ¿qué otros ejemplos vamos a ponerle este 1.1, 1.2, otros ejemplos que podemos ver de anillo o no de anillo? Bueno, piensen en los pares. ¿Quién es el conjunto de pares? El conjunto de los números pares en los enteros. No, ahora vamos a tomarnos unos más chiquitos, pero igual infinitos, y luego nos tomamos unos finitos. Entonces, ¿quién es el conjunto de los pares? Vamos a llamarle P al conjunto de los pares, y van a ser todos los elementos en los enteros, tal que existe otro elemento en los enteros, nombre en Z, con la propiedad de que
A es igual a 2 veces B, ¿no? Entonces van a ser todos enteros que se pueden escribir como 2 por algún otro entero. Esos son los números pares. Y la pregunta es si esto es un anillo conmutativo con elemento unitario. O sea, primero si es un anillo, si es conmutativo y si es elemento unitario. Entonces, primera pregunta es, ¿existe el neutro? ¿Qué quiere decir que existe el neutro? Quiere decir que hay uno que se puede sumar y los deja iguales, pero no en cualquier lado. O sea, tiene que estar aquí adentro. Entonces, la pregunta es, ¿hay este n en este conjunto tal que al sumarlo por cualquier elemento del conjunto lo deja igual? Y la respuesta es sí, ¿no? ¿Y quién es? Pues ese es el 0. El 0 está en el conjunto. ¿Por qué el 0 está en el conjunto? Claro, los pares con la suma, sería con la suma, porque le tengo que dar el conjunto, como dije hace rato, ¿no? Esto es como una bolsa de fichas, les tengo que dar 2 operaciones, entonces sería con la suma de los enteros, vamos a ponerle un símbolo suma enteros, y con la multiplicación también estándar de los números enteros, ¿no? Entonces, este conjunto con esa suma y con esa multiplicación es un anillo y es un anillo y si sí es conmutativo con el elemento unitario, bueno, el 0 está en los números pares, ¿no? Y como es la suma de los enteros, pues al sumarlo a cualquier número par va a volver a estar ahí, ¿no? El 0 lo va a dejar tal y como estaba, entonces se cumple con el primer axioma. Bueno, el 0 está en los números pares, ¿por qué? Porque existe este b, a saber el 0 el z, tal que 0, que en este caso era A, se puede escribir como 2 por 0, ¿no? Entonces el 0 es par porque cumple con esta propiedad, entonces está aquí adentro y al ser la suma de los enteros satisface el axioma 1. El axioma 2 nos dice que A más B es igual a B más A, que es conmutativa. Y la pregunta sería si dos números pares, cuando me tomo dos números pares, es igual sumar a A más C, digamos, porque este B lo puse como existencial, es lo mismo que C más A. Y sí, ¿no? O sea, no importa que sean pares, estos son enteros, entonces es conmutativa. ¿Es asociativa? Sí, por la misma razón. ¿Existe un inverso? O sea, para cada elemento aquí adentro, ¿existe un inverso? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo argumento? Bueno, me tomo uno allá adentro, entonces sea A en este conjunto. Entonces, si A está ahí adentro, ¿qué sabemos? Sabemos que existe un B tal que A es igual a 2 veces B, ¿no? Y entonces, quiero saber si existe este A y si está aquí adentro y si tiene esta propiedad. Y sí, ¿por qué? Pues sea, sabemos que B es un entero y sabemos que dentro de los enteros hay inversos aditivos. Entonces sea menos B, ¿no? Nos tomamos este menos B que pertenece a Z. Y entonces tenemos que 2 por menos B es igual a menos 2B, ¿no? Y entonces sustituyendo del otro lado, sabemos que 2B, que es esta A, más menos 2B, ¿no? Menos inverso aditivo, es igual a 0. Entonces sí existe este fulano, que es menos 2B, que haría la función de que al sumarlo a este A nos da el neutro, ¿no? Entonces, por lo tanto, menos A es igual a menos 2B. Muy obvio, ¿no? Entonces también se satisface esa propiedad. Después el producto es asociativo, pues sí, igual es el de los números enteros. La siguiente pregunta sería, bueno, ok, ¿es distributivo? También, ¿no? Por lo mismo, la suma y el producto son los de los enteros, entonces se va a cumplir la distributividad. La pregunta sería si se cumple el 6 y el 7. Entonces ya con lo que vimos ahorita, ya sabemos que este de acá, ¿no? Este P con la suma de los enteros y la multiplicación de los enteros es un anillo. Ya, eso ya quedó ahorita. Entonces, por lo tanto, P con la suma y la multiplicación usuales de los enteros es anillo. Perfecto, vamos a ver si es conmutativo y si tiene elemento unitario. ¿Es conmutativo? O sea, el producto de dos números pares es igual independientemente del orden en el que los multiplique. Sí, ¿verdad? O sea, es lo mismo 4 por 2 que 2 por 4, porque es el producto de los enteros. Entonces, sí es conmutativo. Entonces, es anillo y es conmutativo, ¿no? Es un anillo conmutativo. Y la siguiente pregunta sería, obviamente, si tiene elemento unitario.
Y ahí viene, ¿no? Lo que no queda tan claro. ¿Qué quiere decir que tenga elemento unitario? Quiere decir que existe un elemento dentro del conjunto con la propiedad de que al multiplicarlo por todos los del conjunto los deja iguales. Entonces hay uno aquí adentro que al multiplicarlo por estos los deja iguales. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las operaciones que nos estamos tomando, esta suma y este producto, son los de los enteros. Entonces, de haber un elemento unitario, ese tiene que ser el número 1. El 1 es el que tiene la propiedad de que al multiplicarlo por cualquier elemento de los enteros los deja iguales. Pero el 1 no pertenece a este conjunto P. ¿Por qué? Porque el 1 no es par. ¿Por qué el 1 no es par? Pues porque no existe, o sea, no existe este B tal que me permite escribir a 1 como 2 veces B, donde B es un entero, ¿verdad? Este no existe. No existe tal cosa, no existe ese B, no existe este B, el B que me da la propiedad de los números pares. ¿No? Dicho de manera coloquial, el 1 no es un número par, entonces no está aquí adentro, por lo tanto no aplica para cumplir con el axioma 6. Entonces tenemos que los pares, con la suma y la multiplicación de enteros, resultan ser un anillo conmutativo que no tiene elemento unitario. Entonces, los enteros son un anillo conmutativo con elemento unitario. Los pares son un anillo conmutativo que no tiene elemento unitario. Bueno, ¿y qué tal los impares? ¿Qué piensan de los impares? A ver, intuitivamente, ¿los impares son o no son un anillo? Y si son un anillo, son conmutativos. Es un anillo conmutativo que tiene elemento unitario. Traten de responderlo en su casa, ¿no? Vamos a ver cómo lo revisaríamos. Vamos a llamarle a I, al conjunto por consistencia de los números impares. Y entonces estos son todos los elementos en Z que tienen la propiedad de que existe un B en Z tal que A es igual a 2B más 1. O menos 1. Se puede describir de cualquiera de las dos maneras. Entonces, a los números impares los puedo escribir de esta forma, los puedo escribir como 2 veces otro número entero más 1, o menos 1, como gusten, da lo mismo. Y entonces de nuevo me tengo que preguntar si la estructura, y les tengo que dar dos operaciones, ¿no? Entonces voy a tomar la suma de Z y la multiplicación de Z para darles estructura, y entonces me pregunto si los impares con la suma de Z y la multiplicación de Z son un anillo. ¿Y qué tengo que hacer de nuevo? Revisar los axiomas. Entonces, el primer axioma, fíjense, ¿no? Vamos a ver si es anillo y si es conmutativo con elemento unitario. El primer axioma nos dice que tiene que haber un elemento tal que al sumarlo a cada uno de ellos, el mismo elemento, lo deje como estaba. ¿Quién es ese elemento? De nuevo tiene que ser el 0. ¿Por qué tiene que ser el 0? Porque la suma y la multiplicación me las estoy tomando definida en los enteros. Están prestadas de los enteros. Entonces, si hay un neutro, ese neutro tiene que ser el 0, ¿no? Y tiene que estar dentro del conjunto. Entonces, el 0 tendría que estar aquí adentro, de tal forma que al sumarlo a los impares los deje igual. Pero no, ¿verdad? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el 0 es par. El 0 es par. Es evidente que no hay ningún número tal que me permita escribir, ningún número entero que me permita escribir a 0 como 2b más 1, ¿verdad? No hay ningún b que me permita escribir a 0 como 2 veces b más 1, donde b sea un número entero. Entonces, el 0 no es un número impar. Entonces, el 0 no está ahí adentro. Y si no está ahí adentro, no se cumple el axioma 1, porque de nuevo, las piezas se tienen que quedar dentro del juego. Y acuérdense que el axioma 1 sí es parte de la definición de anillo. Entonces, como el 0 no es un número impar, no se cumple el axioma 1, y como el axioma 1 está en la definición de anillo, no es un anillo. Entonces, mientras que el conjunto de los pares con la suma y la multiplicación de los enteros resultó ser un anillo conmutativo, aunque no tiene elemento unitario, los impares no son ni siquiera un anillo, ¿no? No son un anillo porque no satisfacen el primer axioma, no tienen neutro aditivo. Y luego hay otros que son más grandes que los enteros, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los racionales. Entonces, el conjunto de los racionales, que es el conjunto que tiene todo lo de la forma P entre Q, ¿no? P entre Q, tal que P y Q son enteros y P
y Q es distinto de 0, ¿no? Estos que son los racionales, los de la forma P entre Q, donde P y Q son enteros con Q es distinto de 0. Queremos ver si esto es un anillo, y si es un anillo, si es conmutativo con elemento unitario. Entonces, bueno, ¿hay neutro? Sí, ¿verdad? Sí hay neutro. ¿Por qué? Pues sí, que es un elemento aquí que al sumarlo me deje a los elementos igual. Ahora, la suma aquí no es la misma que la suma de los enteros, pero no importa, la podemos definir muy fácilmente, ¿no? Si me tomo dos cosas aquí adentro, pues como son de la forma P entre Q y digamos R entre S, donde Q es distinto de 0 y S también es distinto de 0. ¿Cómo defino a la suma? Pues la suma es P entre Q más R entre S, y ya saben, ¿no? O sea, de la manera que siempre lo han visto, esto es P por S, donde esto es multiplicación de enteros, que sí la conocemos, más Q por R, donde esto también es multiplicación de entero, entre Q por S, ¿no? Entonces, así definimos la suma, y el producto, pues ya saben, el producto se define P por R y Q por S, ¿no? P por R en el numerador y Q por S en el denominador. Entonces, con esta suma y este producto, que ya no son la de los enteros, ahora nos preguntamos si existe el neutro, para ver si se satisface el axioma 1. Y sí existe el neutro. ¿Por qué? Porque sabemos que existe el 0 aquí adentro. ¿Cómo existe el 0 aquí adentro? Pues podemos tomar a P igual a 0, ¿no? Y Q no importa, Q puede ser cualquier número. Entonces existe el 0, que es 0 entre Q. Q tiene que ser distinto de 0, eso sí, porque si no, no está bien definido el P entre Q. Ya sabemos que no se puede dividir entre 0. Y esto es igual a 0, ¿no? Y con esta definición de suma, sabemos que al sumarlo a cualquier número racional, esto me lo va a dejar como estaba, ¿no? Si me tomo P más Q más este 0, el 0 de los racionales, digamos 0 entre S, pues esto va a ser P por S más Q por 0 entre Q por S, ¿no? Y eso al final de cuentas pues va a ser lo mismo que dejarlo así, o sea, va a ser P entre Q. Bueno, entonces, este sería el 0 entre S, con ese cualquier número que sea distinto de 0, número entero, sería el neutro aditivo. Entonces se cumple el neutro aditivo. Perfecto. Luego, se cumple la conmutatividad de la suma, ya por la definición, pero es, como sabemos, sumar racionales, ¿no? O sea, sumar lo que se conocía como quebrado. Sí, sí es conmutativa, es asociativa, también es asociativa. Ahora, ¿existe un inverso aditivo? Sí, ¿verdad? Sí existe un inverso aditivo. ¿Quién es? Pues para cualquier elemento ahí adentro, de la forma P entre Q, su inverso aditivo es menos P entre Q, ¿no? Y todo lo que hay que hacer es la operación para verificar que esto sí nos da efectivamente al 0, que el 0 de los racionales es este 0 entre S con S distinto de 0, ¿no? Donde S es cualquier número. Es un número arbitrario. Entonces, esto de acá nos muestra que hay inverso aditivo, que también es necesario para que sea un anillo. Además, el producto también es asociativo. ¿Existe un neutro? Pues sí, ¿verdad? Sí existe un neutro. Si hay alguien que al multiplicarlos nos deja igual al número, P por Q multiplicado por 1 entre 1, que claramente está en este conjunto, es igual a P entre Q, ¿no? Entonces, existe el neutro multiplicativo, que está enunciado por el axioma 6. La multiplicación también es conmutativa. ¿Por qué? Porque la multiplicación, por cómo se define, pues arriba vamos a tener multiplicación de enteros y abajo vamos a tener multiplicación de enteros. Y la multiplicación de enteros es conmutativa, entonces la multiplicación de racionales es conmutativa, por lo tanto también se cumple el 7 y claramente se cumple el 8, ¿no? Se cumple la distributividad. Si lo escribiéramos con detalle, al final justificaríamos cada uno de esto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo justificaríamos? Porque cuando definimos este conjunto, lo definimos en términos de enteros. Y entonces, cuando tenemos la suma y el producto, las propiedades de los enteros de alguna manera se heredan hacia los racionales. Y se cumple esto. Y entonces los racionales son un anillo conmutativo
con elemento unitario, y además tienen una propiedad adicional, ¿no? Ahora sí ya no tenemos el problema del 1/5, ahora sí tenemos a los inversos multiplicativos. Entonces tiene inverso multiplicativo, pero no importa, porque nada me está diciendo que no puede haber inversos multiplicativos. Puede haber, pero no es necesario para hacer un anillo. Entonces este es un anillo conmutativo con elemento unitario que tiene algunas otras propiedades. Muchos ya sabrán que esto, pues a lo que llega es a que los racionales son un campo, pero no vamos a meternos en eso ahorita, vamos a ver eso con cuidado más adelante. Pero por lo pronto pues tenemos estos resultados, ¿no? Los enteros son un anillo conmutativo con elemento unitario, el ejemplo paradigmático de hecho, de dominio entero, que vamos a dar la definición en la próxima clase. Los números pares son un anillo conmutativo que no tiene elemento unitario. Los números impares no son un anillo porque no satisfacen el axioma 1, no van a satisfacer otros, pero con uno que no satisfagan ya no son. Y los racionales, con la suma y el producto definidos de manera usual, son un anillo conmutativo con elemento unitario. Estos son ejemplos infinitos de anillos, bueno, este no, es un ejemplo infinito de lo que no es un anillo. En la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos finitos. Y bueno, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima.